Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana, este día 19, día jueves 19 de marzo de este año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Digamos, un saludo muy especial a toda la gente que se conecta día tras día en esta sintonía espiritual a través de estos medios digitales, a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro canal de Facebook y toda la gente que día tras día nos sigue y comparte este contenido de bendición para toda la familia. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala y elevamos una plegaria a nuestro Dios para comenzar este tiempo. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por el gozo, Señor, de poder disfrutar de un día más. Por la bendición, Señor, de podernos acercar a tu trono de gracia, Señor, y expresarte nuestra gratitud por todas las bendiciones que día a día, Señor, recibimos de tu mano. Gracias por las voces de todos aquellos que día a día se unen a nuestra voz, con el único propósito, Señor, de darte la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás, bendito Señor, oh Dios del cielo, donde hay dos o más reunidos en tu nombre. Tu presencia se hace evidente, se hace real, Señor, oh Dios del cielo. Gracias porque hoy deseamos, Señor, como todos los días, Señor, oh Dios del cielo, estar contigo, caminar contigo, Señor, oír tu voz, escuchar tu palabra, Señor, oh Dios del cielo. Gracias porque confiamos plenamente en ti, Señor, de que toda bendición viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque la prosperidad integral viene de Jehová. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas. Gracias, Dios del cielo, porque tu palabra nos dice, Señor, oh Dios del cielo, que bienaventurado es todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Gracias, Dios del cielo. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a sus lados. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre tu pueblo Israel. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y quedamos expectantes, bendito Dios del cielo, a tu palabra, a todo lo que tú nos vas a enseñar, vas a hablar, Señor, en el día de hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén.
sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el... Muy bien, familia, muy bien. Qué bueno estar con ustedes en nuestro tiempo devocional, en esta cita con Jesús, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Bueno, esta mañana vamos a compartir con ustedes un tema que hemos titulado Crecimiento Espiritual. El crecimiento espiritual. La palabra del Señor nos exhorta, nos anima a crecer cada día, crecer porque la vida cristiana denota acción, denota dinamismo, denota actividad. No es una vida contemplativa, no es una vida pasiva, sino que siempre el Señor nos llama a la acción. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 13, nos dice aquí la palabra del Señor. Versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, encontramos aquí que el Señor quiere que usted y yo crezcamos, quiere que usted y yo avancemos hacia la madurez. La madurez es un estado de formación. Es un estado que denota formación, que denota capacitación y la preparación para enfrentar todo tipo de circunstancias, todo tipo de situaciones y de pruebas. Por eso el Señor Jesucristo constituye, ¿cierto?, en la iglesia pastores y maestros. Estableció varios ministerios que van a contribuir al crecimiento de los creyentes. Entonces dice allí en el verso 11 de este mismo capítulo de Efesios 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Por qué estableció estos cargos, estas funciones, estos ministerios? Dice allí en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación, miren, ella habla de la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Ahí está cómo el Señor nos llama a el crecimiento, cómo el Señor nos llama a la madurez. Entonces, por eso la vida cristiana no la podemos encajonar dentro de la religión, dentro de una religión. No se trata de religión, se trata de una relación dinámica que nos permite crecer, que nos permite avanzar, que nos permite madurar cada día. ¿Sí? Cuando nosotros nos volvemos religiosos, ¿sí?, nos estancamos. Porque la religiosidad nos lleva simplemente a repetir ritos, a repetir actividades, acciones, ¿cierto?, que ya se vuelven mecánicas en nuestra vida y que carecen de ese sentido, que carecen de esa intencionalidad, porque la vida cristiana todo tiene que ser intencional. Si yo me levanto a orar, tiene que ser con la intención de estar más cerca de Dios, no por rutina, no por costumbre, no por tradición. Jesucristo tenía
en su actividad diaria disciplinas espirituales muy claras y muy definidas, pero no lo hacía por costumbre ni por tradición, lo hacía por una necesidad, por una convicción. Cuando dice ahí en Marcos 1:35, dice que él, siendo muy temprano, muy oscuro, se levantaba y se iba a un lugar desierto y allí oraba, ¿cierto? Ese era su tiempo de devoción, de devocional con el Padre, ¿sí? Y cada día, ¿cierto? Sus discípulos se daban cuenta de esto. Entonces, por eso los discípulos a él le preguntan después y le piden, le hacen una petición muy especial, ¿sí? Cuando les dice, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, porque ellos vieron que Jesús tenía la oración como un estilo de vida. Allí dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sí? Y entonces, por eso más adelante, esa petición que hacen sus discípulos, ¿cierto? De que les enseñara a orar. Porque veían que el Señor durante todo el día tenía que enfrentarse a diversas situaciones, complicadas muchas veces. La tentación de los fariseos, los principales del pueblo de Israel, que le miraban con recelo, que le miraban con desconfianza y que le veían como una amenaza. Entonces, estamos llamados a crecer hacia la madurez, a crecer espiritualmente cada día. Entonces, primeramente, entendamos qué cosa es crecer, qué significa crecer. Todo lo que tiene vida está llamado a desarrollarse, está llamado a crecer. Por eso se habla de la simiente, se habla de la semilla. Y la semilla, recordemos la enseñanza del sembrador, la semilla para que produzca fruto, para que llegue a ser un árbol, tiene que ser sembrada, tiene que ser cultivada. Entonces todo lo que tiene vida crece. Y en la semilla está la vida, ¿sí? Y nosotros estamos igualmente llamados a ese crecimiento a partir del nacimiento espiritual. En Génesis 2:7 dice, nos dice que el hombre se convirtió en un ser viviente, ¿sí? Un ser vivo. Está llamado a crecer, nacer, crecer, desarrollarse, ¿sí? Y reproducirse, ¿sí? Ese es el ciclo, digámoslo así, de la vida. La palabra ser en hebreo es nepset, que significa ser animado, ser con alma, ¿sí? Racional, consciente y con vida. El hombre no llegó a ser un ser viviente hasta que Dios sopló vida sobre él, hasta que Dios infundió ese soplo de vida. Como un ser físico, también animado, racional y espiritual, el hombre es el único entre todos los seres vivientes en toda la tierra. Por eso es la creación especial de Dios, ¿sí? Dios no dijo, sea el hombre, no, dijo, sea la luz, ¿sí? Cuando fue a crear todas las cosas en la creación, en el universo, Dios dio la orden y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y Dios dijo, ¿sí? Dio la orden para que existieran, se crearan los animales, y todo fue dado por la palabra, ¿sí? Pero cuando llega a la creación del hombre, lo hace de una manera muy especial. Por eso es importante leer allí en la palabra del Señor.
Dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, mire, hay expansión en medio de las aguas, ¿sí? Y sepárese las aguas de las aguas. E hizo Dios las expansiones y separó las aguas de las aguas que estaban sobre la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y así sucesivamente dijo Dios también. Habló Dios. Por el poder de la palabra fueron creadas todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, así sucesivamente se van haciendo las cosas. Dijo Dios. ¿Sí? Entonces, dijo Dios también, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes monstruos marinos. Bueno, continúa diciendo entonces la palabra del Señor. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales en la tierra según su especie, y fue así, e hizo Dios animales en la tierra, bueno, según su especie. Pero cuando llega el versículo 26, allí no dice Dios. Entonces, ¿qué dijo Dios aquí en esta expresión, en este punto? Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces ahí está cómo Dios sopló, ¿cierto? Más adelante vemos aquí en el capítulo 2 de Génesis, ¿sí? Dice allí en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser vivo, un ser viviente, un ser con alma. Entonces Dios creó al hombre con un espíritu vivo. Dios no mintió cuando le dijo, comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? No comerás porque el día que comieres ciertamente morirás. Y esa muerte que el hombre experimentó cuando desobedece a Dios es una muerte espiritual. Entonces, toda persona nacida de Adán nace con un espíritu contado como ¿qué? Como muerto. Por eso es necesario nacer de nuevo. Fueron las palabras que el Señor le dijo a un hombre muy importante, un principal entre los judíos llamado ahí en el capítulo 3 de San Juan encontramos la historia del encuentro del Señor Jesús con este maestro de la ley en Israel, ¿sí? Este hombre visitaba al Señor en las noches, ¿sí? Porque tenía pues ese prejuicio, digámoslo así, de acercarse a Dios. Este hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos.
Y entre esas tantas charlas que tiene, tantas preguntas que Nicodemo le hace al Señor, dice allí en San Juan capítulo 3, verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, señales que tú haces, si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? No puede ver el reino de Dios. Entonces, es necesario ese nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual, para que podamos nosotros retornar o retomar esa vida espiritual que fue cortada, ¿cierto?, por el pecado allí en el huerto del Edén. El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 8 también nos habla, ¿cierto?, de algo muy importante aquí en el versículo 28. Dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Sí? Y dice: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, entonces para nosotros, para Dios restaurar al hombre, ¿sí?, a su imagen, a esa imagen perdida, hacia ese diseño alterado por el pecado, pues envió a su Hijo, nacido de mujer también, pero sin pecado. ¿Para qué? Para que se constituyera en el Salvador, en el mediador, para que a través de su vida, de su sacrificio, pudiéramos nosotros tener vida de nuevo, tener esa vida que viene de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, nos dice la palabra del Señor allí en el versículo 21. Versículo 21 nos dice lo siguiente: porque dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí está, en Jesucristo, ¿cierto? Tenemos esa respuesta. Dice en el verso 22: porque así como Adán todos mueren, y en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces en Adán heredamos muerte, en Jesucristo heredamos vida. A eso vino el Señor, salvar y a rescatar lo que estaba perdido en nosotros. ¿Qué se había perdido? Esa vida espiritual. Entonces, de nuevo, encaminando al propósito por el cual fuimos creados, ¿qué debemos hacer para crecer? Estamos llamados a crecer. Dios quiere que cumplamos ese proceso llamado crecimiento espiritual. ¿Sí? Todos estamos llamados a crecer espiritualmente, en el cual la persona pasa por diferentes etapas, por diferentes estaciones en su vida. ¿Sí? Así como el bebé, ¿cierto?, el niño recién nacido, ¿sí?, necesita el alimento preciso, que es la leche materna. Y el apóstol Pedro nos habla precisamente también ahí en Primera de Pedro, que hemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Entonces, el bebé, ¿cierto?, está recién nacido. Luego viene la etapa del niño, la primera infancia, la niñez. Luego viene la preadolescencia, viene la adolescencia y luego terminamos en la madurez, en la adultez. ¿Sí? Entonces son procesos y etapas que duran un tiempo y que es necesario ir desarrollando actividades para poder, cumplir
y transitar por cada etapa de la mejor manera. Crecimiento en madurez espiritual se refiere a ese proceso en que el Espíritu Santo transforma el entendimiento espiritual del cristiano, del creyente, del discípulo, ¿sí? Entonces el Señor nos llama a ese crecimiento y es necesario ese proceso de formación, de transformación. Recordemos el proceso que cumplieron los discípulos del Señor. Eran hombres completamente ordinarios, hombres sin letras, y el vulgo, así se les denomina. Y cuando ellos llegan, digámoslo así, a seguir al Señor inicialmente, estaban completamente en un estado natural, en un estado completamente, digamos, sin formación ninguna. Pero ellos fueron aprendiendo durante esos 3 años y medio de ministerio que el Señor tuvo con ellos. Ellos fueron entendiendo muchas cosas y fueron avanzando en ese crecimiento, en ese proceso que les llevó a ser ya hombres y cristianos completamente maduros. Y ya el punto culminante, digamos, de esa formación viene cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, empoderándolos para que ellos pudieran cumplir la misión a la cual el Señor les había encomendado, la gran comisión, de llevar el Evangelio, de llevar el mensaje por todo el mundo. Entonces debemos considerar primero que Jesús es nuestro principal maestro, nuestro principal modelo, molde y ejemplo, ¿sí? Modelo de crecimiento espiritual lo encontramos en Jesús, porque Él vino a cumplir completamente todo ese proceso. Jesucristo había podido venir, el Hijo de Dios había podido venir directamente a la tierra como adulto ya, como un Salvador adulto, pero Él quiso mostrarnos el proceso. Él quiso enseñarnos el proceso de la vida, el proceso hacia la madurez, y por eso vino como un bebé y nació, ¿sí? Nació en el vientre, nació a través de una mujer. Entonces Jesús es el modelo, el referente por excelencia del crecimiento espiritual. Entonces Jesús es nuestra meta de esa madurez espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. ¿Sí? El texto que leímos inicialmente allí en Efesios. ¿Sí? Por eso el Señor constituye a los maestros, apóstoles y evangelistas para que edifiquen, para que enseñen. Que así como Jesús les enseñó a sus discípulos, les formó durante ese ministerio terrenal de 3 años y medio, Él quiere que nosotros también seamos formados. Y por eso nos necesitamos, porque estamos dentro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo dice que todo el cuerpo va creciendo, porque todos los miembros bien unidos entre sí por las coyunturas se van ayudando mutuamente para ir edificándose en amor, para que crezcamos. Pero es importante que los miembros estén articulados. Un miembro que se separa del cuerpo, que ustedes le separan, le amputan una mano, un brazo, un dedo, una parte de su cuerpo, pues esa parte se muere, ¿sí? Esa parte se muere, porque está separada del cuerpo. Por eso el Señor nos dice, separados de mí nada podéis hacer, en San Juan 15. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces Jesús nos muestra esa meta de madurez espiritual. Ahí en San Juan capítulo 10, en el verso 27 al 30, nos dice aquí la palabra del Señor, capítulo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Sí? Ahí nos está hablando de ese cuidado, de ese pastoreo.
de esa devoción que Él tiene para cuidar nuestra vida. Y nuestra vida está doblemente protegida, está en Cristo y con Cristo estamos en Dios. La doble protección. Que la madurez espiritual no consiste necesariamente de cuánto conocimiento bíblico yo posea o cuánto tiempo haya tenido desde mi nuevo nacimiento, sino más bien de cuán dispuesto estoy para permitir que el Espíritu Santo transforme mi entendimiento acerca de Él, de su palabra, de su vida, ¿sí? ¿Qué tan dispuesto estoy al permitir que el Espíritu Santo obre en mí esa transformación? Recuerde que el Espíritu Santo es ese regalo maravilloso que Dios nos dio. Así como el Espíritu Santo se movía allí en el comienzo sobre la faz de las aguas, la faz del abismo, cuando todo estaba desordenado, todo estaba en tinieblas y vacío. Así el Espíritu Santo viene también a transformar nuestra vida, ¿sí? Y Él nos transforma nuestro entendimiento para que nosotros podamos verle a Él tal como es, para poder percibir a Jesucristo como el Hijo de Dios, para poder percibir a Dios como el Creador, como el Padre Celestial, el Creador de todo el universo. Hay varios textos que es muy importante que los tengamos en cuenta. Y vamos a mirar uno que está en Jeremías capítulo 9, verso 23. Jeremías capítulo 9, 23 y 24. Dice ahí la palabra del Señor en el verso 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, qué importante que el Señor nos habla aquí de que nosotros debemos depender de Él, que no nos debemos alabar en nuestra sabiduría, ni en nuestra fuerza, ni en las riquezas que alcancemos a conseguir. Debemos alabarnos es en entender y conocer a Dios, entender y conocerle a Él y reconocer que Él es nuestro Dios y nuestro Padre. En San Juan capítulo 17, el verso 3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? Bueno, entender la vida eterna es conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vino a salvarnos, que vino a rescatarnos de una vana manera de vivir. El apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, allí en el capítulo 1, verso 5, nos dice la palabra del Señor: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿De qué habla este texto del apóstol Pedro? ¿Sí? Habla de poner diligencia en ese proceso, de ir añadiendo cada día a nuestra vida. Ahí habla, siendo diligentes para añadir a nuestra vida la virtud, a la virtud conocimiento. Y el conocimiento pues está en la palabra del Señor.
Al conocimiento, dominio propio. Obra del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo. Dominio propio. Al dominio propio, ¿qué? Paciencia. Otra parte del fruto del Espíritu Santo. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y a ese afecto fraternal, finalmente, el amor. El amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, cuando nosotros vamos añadiendo todas estas virtudes a nuestra vida, pues se va formando, nos vamos acercando al carácter de Cristo, nos vamos acercando a la imagen de Cristo, hasta que todos lleguemos, recordemos el desafío, hasta que todos lleguemos a la estatura de aquel varón perfecto, la estatura y la plenitud de Jesucristo. En Romanos capítulo 12, en el capítulo 12, versículo 2, nos dice la palabra del Señor, nos exhorta la palabra del Señor, que no nos conformemos, no conformarse a este siglo, dice allí en esta versión. Vamos a mirar qué otra versión encontramos de este texto. En la versión traducción del lenguaje actual nos dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Sí? Entonces dice que no nos amoldemos, que no nos acostumbremos, que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino que, al contrario, debemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y de pensar. Habla de una transformación, de una renovación. En Colosenses, capítulo 1, versículo 10, nos dice el apóstol Pablo, también aquí a la iglesia de Colosas le escribe. Dice: así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y Él estará contento con ustedes, porque harán todas las cosas, toda clase de cosas buenas, y sabrán más cómo es Dios. Sí, sabrán más cómo es Dios. Vamos a leerlo en la Reina Valera, la versión Reina Valera, que es la más conocida. Nos dice aquí: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Crecimiento. ¿Sí? O sea que la vida cristiana no es una vida contemplativa, ni de rituales, ni de dogmas. Es una vida de intimidad, de conocimiento, descubrir cada día a la persona más maravillosa del universo. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, el verso 17 y 18, nos dice aquí la palabra del Señor. Verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis en vuestra firmeza. Caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Entonces, qué importante entender cómo el Señor nos da constantemente esa dirección a que no nos conformemos, a que no nos quedemos conformes con la estatura que tenemos, con la estatura espiritual. Estamos llamados a crecer cada día. Es cuando empezamos a crecer,
Hablaremos de eso en la próxima. Cuando empieza ese crecimiento hacia la madurez, hacia el crecimiento espiritual. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por hablarnos cada día al corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, por un día más que nos regala, por la oportunidad de poder, Señor, oh Dios del cielo, estar contigo, Señor. Y poder, Señor, oh Dios del cielo, recibir tu palabra que nos alimenta, que nos edifica, que nos anima, Señor, a crecer, a madurar, Señor, cada día. A estar, Señor, hasta la estatura del varón perfecto, Señor. Y a estar a la altura de los desafíos, Señor, que la vida nos depara. Gracias, Señor, porque hoy se requiere un crecimiento espiritual, una madurez y una fortaleza espiritual, Señor, para hacer frente, Señor, a todos los peligros, a todos los ataques que el enemigo, Señor, está presentando cada día. Señor Jesucristo pudo resistir aún hasta el diablo que le llevó para tentarlo. ¿Cuántas tentaciones, cuántos peligros hay en nuestra vida en estos tiempos difíciles, Señor? De tanto engaño, tanta mentira, de tanta superficialidad, de tanto relativismo, Señor, de tanta gente, Señor, tanta doctrina falsa, tantos falsos maestros, Señor, tantas noticias falsas, tantas ideologías, Señor, que están llevando, Señor, a la gente a la locura, Señor, que están llevando al mundo a la crisis constante, Señor, donde la gente, Señor, no sabe qué hacer, donde la gente no sabe qué camino tomar, no sabe ni quién creer, Señor, por tanta confusión, Señor, que hay. Señor, te necesitamos y necesitamos volver, Señor, a ti, volver, Señor, oh Dios, a los básicos, Señor, a lo fundamental de la vida cristiana. Gracias, Dios del cielo. Gracias por la senda, Señor, que tú marcaste. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Bendice el resto de este día y quedamos en tu presencia. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Una familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.